Para hablar de este nuevo sistema económico, vamos a recordar rápidamente lo que pasó al final de la comunidad primitiva. Durante la Revolución Neolítica ocurrió una serie de cambios importantísimos en materia tecnológica, de producción, de relaciones entre los seres humanos, que terminaron con las características anteriores de la comunidad primitiva y abrieron la puerta a nuevas formas que conocimos como esclavismo. Por ejemplo, cuando los clanes que eran nómadas empezaron a llegar a las regiones con abundancia de recursos naturales y se establecieron allí, dieron lugar a conjuntos de población cada vez más grandes, que son el antecedente de las primeras ciudades, de las primeras civilizaciones del mundo. Hubo dos grandes regiones donde ocurrió este fenómeno. Uno en Mesopotamia, que está en lo que hoy es Irak, y el otro en Egipto, hace aproximadamente unos 4.000, 5.000 años, de acuerdo con lo que sabemos. Estas ciudades que estaban apareciendo eran reinos independientes cada una, por eso se llaman ciudades-estado. Muchas veces estas ciudades tenían conflictos, guerras entre ellas, debido a que una quería quedarse con los recursos, con el territorio de la otra. Y en estas guerras, naturalmente, apareció el sometimiento de los vencedores sobre los vencidos. Es decir, que los que resultan de estas guerras eran esclavizados por las ciudades que ganaban. Por lo general se trataba de mujeres y niños que sobrevivían y que, por lo tanto, eran ahora tomados no solo como prisioneros, sino que convertidos en esclavos para realizar las tareas que los amos, los vencedores, les señalaban. Por lo tanto, el concepto de propiedad colectiva, de propiedad comunal que había en la comunidad primitiva desaparece y aparece una nueva forma de propiedad que se conoce como propiedad personal. Esta propiedad personal iba ahora sobre todo, es decir, se poseía la tierra, el terreno donde una persona o una familia habitaba. Ahora ese terreno era propiedad de la familia, propiedad personal. También la propiedad estaba sobre lo que se producía, ya sea que la familia produjera cestos o produjera alimentos o produjera instrumentos de metal. Entonces también esos productos le pertenecían a esa persona o familia. Y más aún, la propiedad personal iba ahora también sobre las personas. Aquellos esclavos provenientes de las guerras también eran propiedad de esa familia. Por lo tanto, aparecen las clases sociales. Había dos básicas. En primer lugar, los esclavos, que no poseían nada, que estaban sujetos a todo lo que indicaba su dueño. La otra clase, por lo tanto, opuesta a los esclavos, era la de los esclavistas o amos. Ellos poseían todo, como ya dijimos, incluyendo a los esclavos. Pero además de estas dos clases opuestas principales, también había otras clases sociales, como la de los mercaderes, que se encargaban de llevar y traer los excedentes de producción entre las ciudades, o incluso llegaban a regiones mucho más alejadas para llevar a cabo estos intercambios. Y estaba, por último, la clase de los gobernantes, encargada de organizar y dirigir a la ciudad, ya sea en el ataque a otras ciudades o defendiéndola de los ataques de otras ciudades. Por lo tanto, no cualquiera podía ser gobernante. Para asegurar el éxito en las guerras, los gobernantes tenían que cumplir con una característica fundamental: ser dioses o hijos de dioses. Al principio, la primera forma de organización gubernamental que tuvimos en el mundo es la monarquía, los reyes. En algunas sociedades o en algunos reinos se les llamaba así, reyes, en otros emperadores, en otros faraones o césares. Y bueno, una cuestión económica muy importante es que se sustituye al trueque que venía generándose en la comunidad primitiva
por el dinero. El dinero va a facilitar los intercambios. Es decir, que si una familia producía pescado y requería de herramientas, bueno, pues iba con la familia que tenía herramientas para intercambiar sus pescados por esas herramientas. Pero esto implicaba un problema serio, y si la familia que tenía las herramientas no quería pescado, entonces ¿cómo llevábamos a cabo el intercambio? El dinero viene a resolver este problema, porque se puede usar como medio para obtener otros productos. El dinero empieza a producirse con metales preciosos, especialmente el oro, quizás por sus características físicas como dureza, brillo, etc. Se consideró como este elemento que podía acumular el valor suficiente para realizar los intercambios, para ser aceptado por todos. Esta es la línea de tiempo específica del esclavismo. Le estoy poniendo de 5000 a.C. a 500 después de Cristo. Recuerden que no son momentos exactos, sino que hay una evolución de características, de sucesos a lo largo de mucho tiempo. Pero bueno, nos ayuda a entender que en este periodo hubo 4 grandes reinos o conjuntos de reinos que destacaron. Los primeros, como ya platicamos, son los de Mesopotamia, que fueron no uno sino varios reinos ahí, pero que sí, poco a poco, con los conflictos entre ciudades, pasaba que una ciudad, como ya dije, sometía a la otra, pero este reino más grande que aparecía trataba de conquistar a otro, y cuando uno de los dos reinos vencía, pues el territorio del ganador crecía todavía más, y así fueron integrándose reinos cada vez más grandes. Lo mismo pasa en Egipto, que aparece un poquito después de las primeras civilizaciones mesopotámicas. Y luego de Egipto viene Grecia, y el último gran imperio que conquista a los reinos anteriores es Roma. Roma llega a crecer tanto que en algún momento ocupó desde el norte de Europa, las islas británicas, hasta el otro lado del Mediterráneo, el norte de África, y desde España, o lo que hoy es España, ocupó buena parte de Europa, África y el oriente de Asia. Así de grande fue el Imperio Romano. Y es muy importante porque debido a lo que pasa allí en Roma es que terminará, como explicaré enseguida, el esclavismo. Aquí tenemos una escena típica del esclavismo, corresponde a Roma, donde podemos ver a una familia de esclavistas, de amos, que son los que están sentados, que son atendidos por los esclavos, que son las personas que están sirviendo. No sé, aquí están teniendo una fiesta o una convivencia. Noten los cambios que hay en la vestimenta en comparación con el neolítico y con las construcciones. O sea, aquí la tecnología no se detiene, sino que al contrario, sigue mejorando en cuanto a, como digo, la construcción de edificios, templos, centros de gobierno, etcétera, monumentos que incluso llegamos a considerar hasta el día de hoy como maravillas del mundo. Y además en cuanto a el uso de armas, instrumentos que ahora son metálicos, y en cuanto a pues las artes, en cuanto a las ciencias, todo esto se va desarrollando. Es en este periodo de la antigüedad que aparecen las bases de la matemática, las primeras ideas filosóficas, en fin, todo lo que ya hemos estudiado en otras asignaturas. Pero les cuento muy rápidamente qué pasó. Como ustedes recordarán de lo que acabo de decir, Roma llegó a ocupar a muchos otros reinos, llegó a someterlos. Dentro de ese inmenso territorio romano de finales del esclavismo, de finales de la antigüedad, había un reino sometido por los romanos en el Medio Oriente. Era el reino de Judea, los judíos.
Los judíos no veían bien en absoluto a los romanos porque los romanos pensaban que su emperador, el César, era Dios. Y este pueblo decía que no había muchos dioses, sino que había un solo Dios, el que ellos adoraban. Y de este pueblo surgió un predicador que, pues tenía ideas de hecho también muy diferentes o un poco diferentes en comparación con los judíos, pero que empezó poco a poco a ganar seguidores, ¿okay? Este predicador finalmente es muerto, se mata a esta persona, pero sus seguidores empiezan a difundir las ideas que él planteó en todo el territorio romano. Esto se lleva a cabo en un proceso que dura décadas y siglos. Al principio, este grupo no era para nada bien visto por los romanos. O sea, ¿cómo se atrevían a decir que el César no era Dios, verdad? Desde luego, estoy hablando de los primeros cristianos. Y eran tan mal vistos en el Imperio Romano que incluso se les perseguía y se les encarcelaba y se les mataba. Algunos emperadores apresaban a los cristianos para llevarlos a enfrentarse con fieras, que terminaban esas fieras devorando a los cristianos. Bueno, el caso es que estas ideas, poco a poco, estas ideas cristianas de un solo Dios, del amor al prójimo, etc., fueron poco a poco permeando, convirtiéndose en la principal forma de pensar del ser humano. Al principio, como les decía, eran ideas que a los romanos les parecían muy extrañas. Por ejemplo, se decía que estos cristianos eran diabólicos, porque en sus reuniones secretas, se reunían a escondidas, se comían la carne humana y se tomaban la sangre de su líder. O sea, qué cosa tan espantosa pensaban los romanos. Pero con el paso del tiempo, más familias romanas se fueron convirtiendo al cristianismo, cuando veían que esos prejuicios que traían los romanos no eran ciertos, eran suposiciones falsas, ideas erróneas, y que la doctrina era una doctrina diferente a lo que pensaban, más llegada a cuestiones de hermandad, de amor, etc., pues fueron convirtiéndose poco a poco muchas familias. Por ejemplo, hubo un emperador cuya madre se convirtió al cristianismo y ella, la madre, trataba que su hijo también se convirtiera. Claro, el hijo pues se negaba. Antes de ser emperador, sin embargo, este general romano tenía que enfrentarse en conflictos con otros familiares que aspiraban al puesto, al trono de Roma. Entonces, este que les platico, este emperador, o el que se va a convertir en emperador, de nombre Constantino, antes de una de las batallas más importantes en contra de sus enemigos, con miras a convertirse en emperador, tuvo una visión, dice la leyenda. En el terreno, en el territorio donde se iba a llevar a cabo la batalla, se dice que Constantino salió de su tienda de campaña, miró al cielo y vio una señal. Y una voz le decía: con esta señal vas a vencer. Después de la visión, Constantino decidió pintar la señal que había visto en los escudos de sus soldados. Después de la batalla, Constantino salió victorioso y se dice que se convenció que esa señal lo iba a llevar hasta el cargo, el puesto de emperador. La señal que vio Constantino era la cruz cristiana. De manera que Constantino decide dejar de perseguir al cristianismo e incluso volverlo la religión oficial de Roma. Varias décadas después, el Imperio Romano, ya cristiano, empezó a ser invadido por una serie de
pueblos que venían del norte de Asia y de Europa, conocidos como bárbaros, los pueblos bárbaros. Y estas oleadas, estas migraciones, que no eran migraciones amistosas, sino que los bárbaros irrumpían a territorio romano, arrasando con ciudades, llegando hasta la misma Roma, en algún momento capturaron al que después sería emperador romano y lo obligaron a abdicar, es decir, a renunciar al trono de Roma. Y con esto termina el Imperio Romano de una manera abrupta. Pero ¿qué pasa con los territorios que ocupaba Roma? Bueno, pasó que al no haber la figura del emperador, un solo gobierno central del imperio, entonces Europa se fraccionó en un conjunto amplio de territorios muy pequeñitos que se conocerían con el nombre de feudos. En cada uno de estos territorios pequeños apareció un gobernante, un príncipe, que era el que mandaba en ese territorio y poseía prácticamente todo lo que había en ese territorio. Y es así como, con la desintegración del Imperio Romano, es que aparece un nuevo sistema económico. Dado que la ley romana era la que sostenía a los esclavos, o sea, a la clase, a la existencia de la clase de los esclavos y de los esclavistas, al desaparecer la ley romana, entonces los esclavos quedan libres. Entonces, feudalismo. La crisis social y económica surgida después de que cae Roma, por ahí del siglo V después de Cristo, dio lugar a estos territorios autónomos. Cada feudo era independiente de los demás, donde se daban las siguientes características. Cada feudo, cada territorio, tenía sus propias leyes y además producía lo que necesitaba para sí mismo. Es decir, que lo que se consumía en cada feudo era producido dentro del mismo feudo. O sea, era una producción autónoma, digámoslo así. Sin embargo, la actividad económica principal de estos feudos era la agricultura, ni siquiera la ganadería. Ya no hablemos de la producción artesanal o del comercio. Todas esas otras actividades pasaron a segundo término y la agricultura se convirtió en el sustento de cada uno de estos territorios. Muchas veces los feudos se agrupaban para protegerse entre ellos y formaban reinos. De entre los príncipes de los feudos agrupados se elegía o se designaba a un rey, o sea, la persona que gobernaría en esa región. Pero ese rey era uno más de los príncipes de los feudos, y los demás feudos acordaban sostener a ese rey, apoyándolo con pues recursos que ellos le proporcionaban. Además, la iglesia, que sobrevivió a la caída del Imperio Romano, adquirió un papel muy importante, porque tenía el poder, la iglesia, de coronar a los reyes, es decir, con su aval, reconocer quién era el rey. Por eso, si la iglesia, por alguna razón de tipo político o económico, entraba en conflicto con un rey, el Papa podía excomulgar a ese rey, de manera que los señores feudales ya no estaban obligados a reconocerlo como tal. Dejaban de darle apoyos y ese rey prácticamente pues dejaba de serlo, desaparecía. Así es que la iglesia tenía un papel fuerte, igual que los encargados de los príncipes de los feudos, para sostener, para validar a los reyes de este periodo. Estamos hablando desde luego de la Edad Media. Aquí tenemos una escena de este periodo, donde, bueno, también ya hay una visión distinta. Vemos que
pues se trata de una población dedicada a las actividades del campo, las actividades agrícolas, y en el fondo vemos a la casa feudal, que generalmente asociamos con estos castillos medievales. No necesariamente eran castillos o fortalezas, pero sí eran las casas de piedra donde vivían pues estas familias dueñas de todo ese territorio, de todo ese feudo. Y ahí cerquita también la iglesia y el sacerdote o el monje, que pues tenía cierta influencia importante en la región. Entonces teníamos esas dos figuras: el príncipe que gobernaba el feudo y el representante de la iglesia que pues le daba ese aval, y los dos sosteniendo a los reyes. Bien, aquí tenemos las clases sociales del feudalismo. Tenemos en primer lugar a esos príncipes que gobernaban los feudos, que se conocieron como señores feudales. Poseían no solo la tierra, sino también lo que se producía en ellas. Eran la máxima autoridad del feudo. Ellos establecían en términos generales las leyes y no permitían que hubiera de personas sin su consentimiento, porque pues a través de esto podían cobrar impuestos, podían cobrar tributos para sostenerse a sí mismos. Además de los señores feudales estaban los siervos. Los siervos no eran esclavos, pero se les parecían un poco. Aunque eran personas libres, no tenían propiedades. O sea, la tierra donde estaban pertenecía al señor feudal, no a ellos. Y por lo tanto tenían que trabajarlas pagando, como decíamos, un tributo, una renta al señor feudal. Esta renta que pagaban los siervos podía ser de tres tipos. Primero apareció como trabajo, es decir, pagaban el tributo trabajando, además de las tierras que el señor feudal les había asignado, que no eran de los siervos que le pertenecían al señor feudal. Además de eso, tenían que irse después a trabajar en otras tierras que el señor feudal les indicara, para que se produjera y así tuviera el señor feudal con qué subsistir. Después de eso empezó a generalizarse el pago de la renta en especie, es decir, que de lo que producía el siervo en el terreno que había recibido, de lo que sacaba de la tierra, tenía que darle una parte importante al señor feudal. Recuerden que el señor feudal también pagaba, sostenía con parte de esto al rey. Y hacia el final del feudalismo se generaliza el uso del dinero para pagar la renta. Además de los señores feudales y de los siervos, está el clero, que como habíamos dicho, acumuló mucho poder económico, político y cultural durante esta época. Luego está la realeza, los reyes, que dependían del clero y de los señores feudales, tanto en su reconocimiento como en los recursos que utilizaban para poder llevar a cabo pues, las actividades propias de su encargo. Y hacia el final del feudalismo veremos aparecer a dos nuevas clases sociales, que son los comerciantes y los artesanos, que en el inicio y la mitad del feudalismo no tienen un papel demasiado importante. Aquí está la línea de tiempo del feudalismo, es la Edad Media. Inicia con la caída del Imperio Romano. Su desintegración, como ya dijimos, da lugar al nuevo sistema económico, y termina el feudalismo con los descubrimientos geográficos, cuando Colón llega a América. Estoy marcando en el medio otro momento que permite dividir a toda la Edad Media en dos partes. A la izquierda está la Alta Edad Media, que como pueden ver aparece con la caída del Imperio Romano. Es un proceso, es un periodo de transición. Y luego, después del año 1000, la Baja Edad Media, donde empieza poco a poco a declinar el sistema feudal. Y bueno, ahí es donde aparecen históricamente las cruzadas europeas hacia Medio Oriente.
Aquí tenemos una imagen de cómo estaban antes de que existieran los países europeos. ¿Okay? No existían durante la Edad Media como los conocemos hoy, sino que estaban divididos en reinos. Y estos reinos, como ya dijimos, estaban sostenidos por los feudos, por los señores feudales. Por ejemplo, observen a Italia en el sur. No existía como país, sino que estaba dividido en el reino de Génova, los estados pontificios, el reino de Nápoles, Florencia. España tampoco existía. Aquí vemos a los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, y así con el resto de Europa. Al final del feudalismo es que los reyes van a tener más poder por encima de los señores feudales y por encima de la iglesia, para empezar a crear, a conquistar otros reinos para dar lugar a los países europeos, a las naciones o estados europeos. De hecho, esto es lo que señala esta diapositiva. Hacia finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, poco a poco los señores feudales empezaron a decaer, empezaron a perder su posición económica principal que tenían como sostenimiento de los reinos. Esto debido a que, por un lado, muchos señores feudales fueron a las cruzadas y no regresaron. Y esto pues debilitó con el paso de las décadas el gobierno de los feudos, el papel importante de los feudos. Los reyes, al ver reducido pues el volumen de tributos que recibían de los señores feudales, empezaron a explorar alternativas de obtención de dinero, y lo hicieron por medio de dar derechos, de vender permisos a comerciantes y artesanos que se ubicaron en las fronteras de los feudos. ¿Okay? O sea, entre los feudos se ubicaron estos comerciantes y artesanos con objeto de crear mercados donde la población pudiera ir y adquirir todo lo que requería. Dado que la producción del feudo había caído, entonces los siervos ahora iban a estos mercados que se encontraban entre los feudos para adquirir lo que necesitaban. Y no solo iban hasta allá para comprar o vender, sino también para quedarse. Es decir, los feudos empezaron a ser abandonados y los siervos empezaron a establecerse alrededor de estos mercados, dando lugar a nuevos asentamientos que serían conocidos como burgos. Los burgos son el antecedente de muchas ciudades europeas de la actualidad. De hecho, algunas ciudades todavía llevan en su nombre su origen, como Edimburgo o Estrasburgo. En estos burgos empezó a llevarse a cabo una actividad económica mucho más fuerte y diferente de la que había en el feudalismo. Entonces los señores feudales van en declive y los reyes van en ascenso. Poco a poco acumulan tanto poder los reyes que empiezan a conquistar a los reinos vecinos una vez más, lo que daría lugar, como ya dije, a las naciones, a los estados nacionales europeos que hoy conocemos como España, Francia, etc. Y también se fortalecen las nuevas clases sociales, la de los comerciantes y los artesanos. La iglesia también poco a poco empieza a perder influencia en este proceso que está habiendo de cambio, de desaparición del feudalismo.